Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para escuchar la palabra de Dios. Voy a leerte 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Corinto, la escribe en un momento en que estaba atravesando por problemas internos. En esta carta podemos ver las dotes de líder nato que tiene Pablo. Eran muchos los problemas suscitados internos en la iglesia de Corinto. Entre ellos había cisma, es decir, una división, había favoritismos, algunos se encolumnaban detrás de determinados apóstoles o pastores, algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Céfalos. Por otro lado, estaban ocurriendo situaciones inmorales dentro de la iglesia que podríamos decir que los líderes estaban haciendo un poco la vista gorda a todo esto. Había incesto, adulterio y por otra parte los hermanos se juzgaban unos con otros. Una situación bastante catastrófica. Pero en el capítulo 8, Pablo se aboca a un problema, entre tantos. Si era lícito o no comer carne sacrificada a los ídolos. Voy a volver a leerte el versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y voy a hacer un paréntesis. Tenemos acá a un tremendo hombre de Dios, llamado, elegido, escogido como lo es Pablo, y autor de entre 12 o 13 epístolas del Nuevo Testamento, entre ellos Hebreos, la epístola de revelación más grande que tenemos en la Biblia. Y yo me pregunto, ¿no? Si un apóstol como Pablo tenía que encarar y enfrentar y direccionar problemas internos en su iglesia, ¿cuánto más nosotros, no? Los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros, los apóstoles de la actualidad, ¿cuánto más nosotros, no? Si un hombre de tal envergadura como Pablo los tuvo que enfrentar. Porque no debemos olvidarnos que las iglesias están conformadas por seres humanos, no perfectos. Por seres humanos que entran en proceso de santidad, pero no perfectos. La perfección absoluta le corresponde a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros vamos en camino a ser como Él, y yo así lo creo. Pero en el mientras tanto hay un proceso por el que pasa el cristiano, y durante ese proceso es muy común que surjan los problemas internos en la iglesia, como pueden estar ocurriendo en tu iglesia. Mi abuela decía un dicho que en toda casa se cuecen habas, y en todas las iglesias también. Por eso, querido hermano, quiero decirte que Pablo enfrentaba problemas en su iglesia. ¿Qué te hace pensar a vos que en tu iglesia no van a haber problemas entre hermanos, o no vas a tener hermanos que están en pecado? ¿Qué te hace pensar que tu iglesia está exenta de ese tipo de problemáticas? La iglesia de Corinto era una iglesia joven, no tenía demasiados años,
Y Pablo había puesto por encima líderes muy talentosos y líderes absolutamente conocedores de la doctrina y que habían aceptado a Jesús, su muerte, su resurrección, la salvación. Eran líderes preparados absolutamente. Pablo los había puesto para que tuvieran un extraordinario liderazgo sobre la iglesia. Ahora bien, la iglesia de Corinto, por otra parte, enfrentaba otros problemas. La mayoría de los miembros que venían a la iglesia, de los nuevos convertidos, venían del mundo. Y además venían de una sociedad que todo intelectualizaba, todo racionalizaba, no nos olvidemos que era Corinto. Y por otra parte, venían de idolatría. Si hacemos una relación con la actualidad, vamos a ver que muchos procesos se parecen y muchas escenas se repiten. Muchas veces cuando alguien llega por primera vez, en realidad siempre que alguien llega por primera vez a una iglesia y conoce a Cristo, viene con un bagaje que es el entorno de personas que están en el mundo. A veces viene con una gran dosis de raciocinio, de intelectualismo, de querer comprender las cosas desde el punto de vista intelectual y no espiritual, y además con una gran carga de idolatría que tiene que comenzar a dejarla de la puerta de la iglesia para afuera. Y no hablemos solamente de aquellos que vienen de religiones absolutamente idólatras, ¿no? Donde se arrodillan ante muertos, ante figuras que representan muertos, o ante figuras que tienen que ver con un Dios muerto cuando nuestro Dios Jesucristo está vivo. Hay otro tipo de idolatrías que las personas traen cuando recién llegan a la iglesia, que tienen que ver con su idolatría del mundo, idolatría del dinero, del bienestar físico corporal, idolatría del estatus, del nivel social. Hay muchas idolatrías, no solamente la idolatría de las estatuitas. Por otra parte, estos nuevos convertidos, ¿qué ocurría? Tenían relación con gente del mundo, ¿sí? Porque por ahí llegaban a la iglesia, aceptaban a Cristo, se enamoraban de Cristo, comenzaban una nueva vida, pero eso no impedía que ellos siguieran teniendo familiares en el mundo, amistades, vecinos, compañeros de oficios o de trabajos en el mundo, personas en pecado, personas reveladas ante Dios, personas negadoras de Dios o personas que no estaban conectadas con Dios. A ver, tenían que aprender, tenían que ser dirigidos, guiados, instruidos para cómo comportarse en esta relación que ellos tenían con las personas del mundo. Esto es muy sencillo cuando llegamos a Cristo Jesús, cuando morimos a la vida, a la vieja vida llena de pecados, de rebeldías, de transgresiones, de maldiciones, de iniquidad incluso heredada de nuestros antepasados. Cuando llegamos a Cristo y nacemos nuevamente, Dios nos aparta, nos santifica. Dejamos de ser del mundo. Aunque estemos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo. Y acá había un problema, como dice la palabra, si era lícito o no comer carne sacrificada a los ídolos. Y ahora te voy a explicar de qué se trata esto. Entre los viejos convertidos y los nuevos convertidos de la iglesia se había desatado una polémica. Porque los nuevos convertidos comían carne sacrificada a los ídolos. Y ahora paso a darte un breve pantallazo de qué se trata esto. En esa época bíblica, las familias en Corinto tenían ciertas costumbres. Cuando había una boda, un cumpleaños, cuando se daba una fiesta, agasajaban a alguien o por alguna situación se reunían y festejaban, lo usual era que
como cada familia tenía un ídolo, un dios falso al cual veneraba, era que se sacrificara un cordero, un buey a ese dios falso, luego se lo cocinaba y se entregaba posteriormente, porque se buscaba bendecir a la fiesta y a todos los que estaban en la fiesta. Se entregaba un pedazo de esa carne, de ese animal que había sido sacrificado a un ídolo falso, a un dios falso, se lo entregaban a comer a los invitados. Y a veces, entre esos invitados, había de los nuevos cristianos, de los que recién, o de los que hacía poco, se habían convertido, habían aceptado a Cristo Jesús. Y claro que no era lícito, que comieran comida sacrificada a los ídolos. Pero quiero que te fijes vos cómo Pablo trata esto, porque esto está muy bueno cuando uno está en la iglesia y comienza a ver los defectos, los viejos convertidos, los que estamos hace mucho tiempo en el camino. A veces ocurre que del grupo de los viejos convertidos se comienzan a ver todos los defectos de los nuevos, se comienzan a sacar el cuero, a criticar todo lo que están haciendo mal. Y yo voy a mostrarte qué es lo que Pablo, qué objeta Pablo y cuál es la medida que toma Pablo. Pablo, por un lado, dice que muchos tienen conocimiento, y por supuesto que lo tenían. Pablo lo acepta, lo afirma, que muchos tenían conocimiento. Los viejos creyentes, como los nuevos creyentes, tenían conocimiento de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero hay una realidad. Cuando alguien llega a Cristo y se convierte y acepta a Cristo Jesús y se bautiza, la transformación, si bien la aceptación es instantánea y la salvación es instantánea, la transformación a través del Espíritu Santo en tu corazón y de la gracia de Dios cubriéndote lleva un proceso. Podemos muchas veces ver que determinadas personas el proceso es como más inmediato, vemos los cambios en forma inmediata, en otros los vamos viendo más lento. Pero nadie que llega a Cristo Jesús sabe instantáneamente, de un momento o de un instante al otro, toda la doctrina, lo conoce todo y está libre de cometer algún error. Estaríamos siendo absolutamente hipócritas si pensáramos así. Y Pablo hace una observación muy importante. Observa que los viejos convertidos tienen todo el conocimiento, toda la doctrina, pero dice que los nuevos convertidos tienen amor. Y es ese primer amor de cuando uno llega a Cristo y se enamora y adopta para sí la doctrina y nace de nuevo. Es ese amor que tienen los nuevos convertidos, esa pasión por aprender, por sumergirse en el Espíritu, por ahondar en el camino de Dios. Y los viejos convertidos no pueden pretender que los nuevos convertidos tengan todo el conocimiento. Pero sí está bueno que los viejos convertidos, que tienen todo el conocimiento, no se olviden ni pierdan todo el amor con el cual llegaron cuando se enamoraron y cuando se encontraron con Cristo Jesús. Acá Pablo, no muy sutilmente, ¿no? Lo dice, carecían de amor. Y hoy quiero que reflexiones, si hace mucho tiempo que estás en el camino de Dios, ¿cómo actúas con aquellos hermanos que recién se convierten, que te das cuenta que por ahí todavía están pecando o están en errores, o aún todavía no están del todo adoctrinados? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es la postura de tu iglesia en el momento que el nuevo convertido lo ves que hace por ahí cositas que no debiera? Es por eso que es necesario saber lo que Pablo está diciendo. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso que a veces los que saben mucho, los que tenemos mucha doctrina encima, tanta doctrina, tenemos un riesgo, corremos un riesgo, el de olvidarnos el amor. Entonces,
volvernos soberbios. Eso es algo que hay que evitar. Hay que seguir manteniendo el amor de los primeros tiempos, ese amor que nos inyectó Jesús en el momento en que nosotros caemos de rodillas ante Él por primera vez. Hay un proverbio humano del mundo que dice que a una persona no le interesa cuánto conocimiento tenés, sino que a una persona le interesa de otra cuánto es capaz de amar. Y es necesario que en las iglesias se instaure el amor, porque es el único que va a limar todo tipo de diferencias entre hermanos, entre los que saben muchos y entre los que recién de a poquitito se están adoctrinando. El amor es lo único que va a lograr que todo se nivele. Por eso, mira, en el capítulo 13 el apóstol Pablo dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. En otras palabras, te está diciendo que podés ser muy sabio, podés saber conocer 2 o 3 idiomas, que los demás digan: wow, qué inteligente, cómo habla idiomas, incluso podés hablar en lenguas, pero el Señor dice: si no tenés amor, vas a sonar como un metal cuando hace el chirrido. ¿Nunca te pasó que tener que taparte los oídos cuando resuena feo un metal que te hace mal hasta en los dientes? Bueno, así de horrible nos hacemos oír cuando estamos envanecidos en conocimiento y no tenemos amor. Por otra parte, la palabra te está diciendo que puedes tener tanta fe que puedes decirle al monte: échate al mar, y puedes predicar de la palabra y ser conocedor, y la palabra puede salirte a borbotones, pero si no tenés amor, sos un 0 a la izquierda. Por eso, hacia el final de este capítulo dice que lo más importante de las cosas que perduran en Dios es el amor. Lo más importante, entre otras, como por ejemplo la confianza en Dios. Cuando alguien viene a la iglesia por primera vez, y está bueno que lo sepas, lo que lo motiva a seguir en el camino de Cristo muchas veces es sentirse tratado con amor por los hermanos, tener un recibimiento lleno de amor, y es el amor lo que se nota en el cristiano. Por eso que si estás en una postura de muy adoctrinado, pero te falta amor para sentarte al lado de un hermano nuevo, para escucharlo, para llamarlo, para tomarle la mano y orar con él por su necesidad, si te está faltando amor, tenés que replantearte algunas cosas y tenés que tratar de volver nuevamente al primer amor. Podés saber mucho de Biblia, podés conocerla incluso de memoria, de principio a fin, pero si te está faltando amor, a veces se salvan más almas con amor que con doctrina. Y esto lo he notado en mi último viaje a Tucumán, en donde un poco de doctrina, pero muchísimo amor hacia los jóvenes, moldeó una combinación increíble para que los jóvenes se acercaran a Dios y aceptaran a Cristo Jesús. Está bien la doctrina, por supuesto. Está muy bueno el conocimiento, claro que sí, pero acompañado de amor, de absoluto amor. Tenemos que entender que la esencia misma de Dios es amor. Romanos 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es así, cuando Cristo te encontró estabas muerto en pecado, mugriento, y Él sacó ese manto de pecado, de mugre que tenías encima, lo puso en sus espaldas y Él te tapó, te cubrió tus espaldas con su manto de justicia. Eso es lo que hizo el Señor. Y por un acto absolutamente de amor. No hay otro fundamento para que el Señor haya entregado su vida
en una cruz muriendo como un delincuente, avergonzado, torturado, humillado, sin defenderse y perdonándonos en el último momento. No hubo otro fundamento que no fuese el amor. Por eso el apóstol Juan, el amado Juan de nuestro Señor Jesucristo, no podía describir el amor de Dios, y es por esto que él, si vos y yo le preguntáramos: Juan, ¿de qué modo nos ama Dios? ¿De qué modo, Juan? Vos que estuviste a su lado, que caminaste con Él, que cenaste con Él, que apoyabas su cabeza, que apoyabas tu cabeza en su pecho. Juan, decime, ¿de qué modo el Señor nos ama? Y él no lo podía escribir porque no había forma de describirlo. Y es por eso que solo atinó a escribir: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. De una manera indescriptible, de una manera que el hombre jamás va a llegar a entender. Porque no hay un amor más grande que el amor que tiene Jesucristo por vos, por mí, por todos. Y es un amor sin acepción, es un amor que no hace distingo, ni social, ni moral. El Señor te ama y te eligió incluso desde antes que vos lo conozcas, desde el vientre de tu madre, dice el Señor, que ya te conocía. Y hoy te invito a que empieces a reflexionar si en tu vida cristiana está fluyendo el amor, porque solo con 2 mandamientos el Señor simplificó todo: amar a Dios con todo tu corazón, no con un pedacito del corazón o con medio corazón. Un día te amo, Señor, otro día con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarlo y por sobre todas las cosas. Algunos a veces sienten: ¿y cómo yo voy a amar a Dios? Mis hijos son lo más importante, mi marido es lo más importante. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas, yo te aseguro que puede vivir en paz, en gozo, y que sus hijos y sus seres queridos están cubiertos. Pero hay un mandamiento más, y es el que dice que vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y eso sí que es difícil, ¿no? Pero es un mandamiento y tenemos que lograrlos. No solo llenarnos de doctrina, está muy bien que escudriñes la palabra. De hecho, debes hacerlo cada día de tu vida, debes orar y ayunar y buscarlo, buscar su rostro permanentemente, pero es necesario que ames a tu prójimo. Claro que en ocasiones va a ser muy difícil cuando se tratan de enemigos o de personas desagradables o de gente que nos ha hecho daño, pero el Señor dice que debes amar a tu prójimo. Y dice también en la palabra que debes perdonar las ofensas que te han hecho, porque solo así Él perdonará las tuyas. Cuánta reflexión, ¿no?, en la palabra de hoy. Por eso que en esta mañana yo le pido a mi Señor Jesucristo que esté tocando el corazón de todos los que están escuchando esta oración. Señor, y cuando toques el corazón de cada uno de los que escuchan esta oración, estés borrando todo odio, toda bronca, todo resentimiento, todo remordimiento, Señor, y permitas que el amor brote de sus corazones y que las heridas, porque Señor, tú vendas y sanas nuestras heridas, que estés quitando toda herida del corazón para que el corazón de cada uno de nuestros oyentes, Señor, pueda funcionar a toda potencia, Señor, en esto de brindar y dar amor como cristianos, Señor. Y no nos permitas, Señor, actuar como religiosos que juzgan a su prójimo, Señor, sino permítenos actuar con corazones que se asemejen al tuyo. Lo declaro en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hasta el sábado siguiente. Bendiciones.